Que el Dios de Israel te bendiga grandemente, mi amado hermano. Fuerte abrazo para ti y tu familia. Bien, vamos a continuar desarrollando esta serie de estudios que lleva por título Las parábolas de Jesús. Como hemos visto en estas enseñanzas, estamos estudiando las parábolas descritas en el libro de Mateo. Y en esta ocasión vamos a ver la parábola de la red. La parábola de la red está situada en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos del 47 al 50. Mateo capítulo 13, versículos del 47 al 50. La parábola de la red. Ese va a ser el tema que nos va a ocupar en esta ocasión. Bien, dice así la palabra del Señor. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta allí la palabra del Señor. Hermanos, todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de practicar la pesca, ¿verdad? Yo recuerdo desde muy niño, mi abuelita, que Dios la tenga en su gloria, muchas veces me llevó a pescar en unos esteros, en unos riachuelos que habían por ahí. Y siempre a nosotros nos acompañaba una atarraya que es una red mucho más pequeña, ¿no? La red que habla de este pasaje, esta historia, es una red que usan los barcos, porque está hablando del mar, ¿no? Un barco que entra en el mar, y obviamente estas atarrayas grandes, redes grandes, son el implemento que se utilizan para la pesca. Yo me acuerdo claramente que cuando era pequeño nosotros íbamos con nuestra atarraya, la lanzábamos en las pozas de agua y obviamente pescábamos diferentes tipos de peces, ¿no? Ella tenía una destreza única para pescar. Me recuerdo tanto que cogía una media, se la ponía en su mano y en las peñas metía las manos sin temor, sin miedo ni nada, ¿no? Yo sí era atemorizado de querer meter mis manos en las peñas sabiendo que me podía salir algún animal, una culebra, qué sé yo, ¿no? Y me puede ocasionar algún tipo de daño. Pero esto de pescar es una destreza, una habilidad que tienen muchas personas. En el caso de esta historia que nos cita el Señor Jesucristo, hace referencia a que el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar, que recoge toda clase de peces. Es decir, hay un personal especializado para lanzar la red. Obviamente, la red representa la predicación del Evangelio. El Señor nos ha mandado a pescar hombres, ¿no? Nosotros tenemos un mar que representa el mundo entero, ¿verdad? Que necesita de esta red, donde toda clase de peces puedan ser capturados por esa red, ¿verdad? Y obviamente dice la palabra en el versículo 48, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Obviamente, como les citaba este ejemplo de esta experiencia personal que yo tuve, ¿verdad? En el momento en que uno pesca, obviamente va a recoger todo tipo de peces. Peces pequeños, peces grandes, peces que son consumibles, otros que no son consumibles, inclusive basura
vamos a hallar en el agua, ¿verdad? Y hay que tomarse el trabajo de echar la red a las aguas del mar. Número dos, una vez llena, ya la red no pesa igual, ya con peso es diferente, hay que sacarla a la orilla, ¿verdad? Y sentados, como hacía mi abuela, ¿no? Una vez que ya habíamos terminado de pescar, nos orillábamos y comenzaba a limpiar los peces, veía que servía, que no servía, ¿verdad? Lo mismo, los pescadores se toman el trabajo de, obviamente, echar las redes a las aguas, de sacarlas ya una vez llena, y hay que tomarse un tiempo para clasificar lo que es bueno y lo que es malo. En el mundo espiritual es lo mismo. Si esta representa el Evangelio de Cristo, la predicación del Evangelio de Cristo, los pescadores obviamente son los hermanos y hermanas que van por las calles, por los pueblos, por las ciudades, por países de cualquiera que sea, de cualquier continente que este sea, ¿verdad? Anuncian el Evangelio, predican de Jesucristo, comparten la palabra del Señor. Eh, Son aquellos pescadores que han tomado este trabajo de echar las redes a las aguas del mar. El mar obviamente representa el mundo entero. Los peces representan a las personas que llegan al arrepentimiento de una forma genuina, verdadera, auténtica, y hay quienes lamentablemente no llegan de una forma genuina, sino que de una forma encubierta se hacen llamar cristianos, cuando no lo son. Hermanos, el momento en que el pescador se sienta, recoge lo bueno en cestas, ¿verdad? Y lo malo lo va separando ya para su destino final, que es el fuego. Esto, hermanos, representa ya cuando la misión de la predicación del Evangelio sea completada, ¿verdad? Cuando llegue ya por fin el juicio, esa clasificación va a tener su tiempo, va a tener su lugar. La separación de lo bueno y lo malo es un evento que Dios, al igual que los pescadores se sentaron y separaron lo bueno de lo malo, Dios también lo va a hacer en el juicio. En su juicio, Dios va a hacer esto, hermano, de separar a los justos de los injustos, los buenos de los malos, los cristianos verdaderos, genuinos, que han sido redimidos por la sangre de Cristo, y los que dicen ser cristianos, falsos cristianos. Hermano, Dios va a apartar a los buenos de los malos. Sí, claro que sí. De hecho, eh, en la parábola del trigo y la cizaña, si nosotros podemos revisar en el mismo libro de Mateo capítulo 13, veamos el versículo 41 y 42 de ese pasaje, vemos que también hay una clasificación, o sea, hay una separación. Dice la palabra del Señor en el versículo 41, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, Dios se va a dar el trabajo de sacar lo malo de lo bueno. Va a sacar a todos aquellos que han servido de tropiezo y que han practicado la iniquidad de las iglesias. Hermanos, lamentablemente no todos en la iglesia son cristianos. Yo quisiera que todos fueran cristianos, que a la persona que yo llamo hermano sea un hermano genuino, un hijo de Dios, pero no es así, hermanos. No es así. Lamentablemente, así como hay falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, hay falsos cristianos. Y Dios algún día enviará a sus ángeles a separar al trigo de la cizaña. Van a separarse. Ya habrá oportunidad para estudiar esa parábola en detalle. Asimismo, los peces. Peces grandes, peces pequeños, peces de todo tipo, peces que son consumibles, peces que no son consumibles. Dios los va a separar.
Dios va a tomar el trabajo de sentarse y poner en cesto a los peces que sirven, a aquellos peces que se pueden consumir, que podríamos decir son los cristianos genuinos. Y también va a separar a los malos, a los falsos cristianos, a los que en la anterior parábola que leímos vendrían a ser la mala hierba, cizaña. El destino del uno y del otro son destinos diferentes. Primero, en el caso de los peces que son considerados buenos, les espera un cesto, una cesta, una canasta. Pero en el caso de aquellos que son considerados malos, van a ser echados fuera y les esperará un horno de fuego donde allí será el lloro y crujir de dientes. Hermanos, el Evangelio de Cristo, sin duda alguna, atrae a las almas. Y de hecho hay muchas almas que se acercan al Señor de una forma genuina. Realmente hay un arrepentimiento, ¿no? Que ha cambiado la vida del pecador. Ya arrepentirse es cambiar de pensar. Y una vez que uno cambia de pensar, cambia nuestra forma de vivir automáticamente. Pero hay quienes no se acercan al Señor de una forma genuina. No son sinceros. Todo lo contrario, encubiertamente se meten a las iglesias. En el caso de la parábola del trigo y la cizaña, ustedes saben, ha servido de tropiezo para otros. Ay, mi hermano, hay muchos cristianos cizañosos que sirven de tropiezo nada más. Y asimismo, sirven simplemente para practicar la iniquidad. Ofenden a Dios, desagradan a Dios. Ahora, Dios no quiere la muerte al impío, dice la palabra del Señor. Sin que pierdan la cita bíblica, vamos al libro de Ezequiel. Yo quisiera que nos vayamos al libro de Ezequiel, al Antiguo Testamento, y veamos el capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, verso 11. Miren lo que Dios le decía al pueblo de Israel a través del profeta. Y esto son palabras que también se podrían aplicar para nosotros los cristianos. Dice así la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Yo lo quisiera leer en la versión traducción lenguaje actual, que es un lenguaje mucho más sencillo. Dice, de mi parte, está hablando Dios, que yo no quiero que muera la gente malvada. Lo que quiero es que dejen su mala conducta y vivan. Israelitas, israelitas, cambien su mala conducta, dejen de hacer lo malo y no morirán. Hermano, en esto de la parábola de la red, qué bueno sería que uno eche la red a las aguas del mar y que lo que contenga la red solo sean peces buenos. Qué bueno sería eso, qué fantástico sería eso. Pero no siempre es así. No siempre es así. Yo a veces estoy en la iglesia y medito en estas palabras. Mire, yo siempre he creído que uno debe ver su propio caminar, pero a veces, lamentablemente, el caminar de ciertos hermanitos, entre comillas, ha provocado el tropiezo entre unos y otros dentro de las iglesias. Su mal testimonio expone el testimonio de Jesús. Lamentablemente es así. ¿Ustedes creen que es fácil ver cuando un hermano de pronto le falla a su esposa y comete adulterio o viceversa? En el caso de una hermana que le falla a su esposo y comete adulterio, o de pronto un pastor que te está robando los dineros de la iglesia, está desfalcando a la iglesia de una forma escandalosa y cuando se ve descubierto, ¿cómo cree que queda el testimonio del Señor? O de pronto
hay quienes predican algo que no viven. Hay que ser muy cuidadosos. El testimonio del Señor no debe ser mancillado, ni el testimonio propio, desde luego, ni el testimonio propio debe ser mancillado. Hermanos queridos, hay que reflexionar mucho acerca de esto. Imagínense ustedes, algún día el Señor se va a tomar el trabajo de separar lo bueno de lo malo. Porque de hecho, hermanos, el Evangelio es para todos, para toda criatura. El Señor nos dio por orden en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 15, que esto es la gran comisión. Esto es un trabajo que le atañe a todos los cristianos, no solo a los pastores, no solo a los evangelistas, no solo a los hermanos que hacen aire libre, que hacen campañas evangelísticas, no, es un trabajo para todos. Dice en Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Dios no hace acepción de personas. Eso lo declara la palabra contundentemente. En el libro de Romanos capítulo 2, para que no nos quede ninguna duda y ustedes puedan tener el suficiente fundamento bíblico para que podamos entender más acerca de esto de la parábola de la red. Dice Romanos capítulo 2, versículo 11. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, Dios no va a excluir a nadie. Dios no tiene favoritos. El evangelio del Señor es para todos, para todos. Asimismo como nosotros fuimos descubiertos por el Señor, su misericordia y su gran amor nos ha alcanzado. Así también, hermano, que el evangelio corra a los cuatro puntos de la tierra, norte, sur, este y oeste, que el evangelio del Señor huele por todos lados. Hermanos queridos, qué bueno es que se predique el evangelio y que se siga lanzando las redes a las aguas del mar. Aquellos que andan torcidamente, aquellos que dicen ser cristianos y no lo son, que en su accionar no hay sinceridad, que en su obrar no hay sinceridad, yo les digo de parte del Señor Jesucristo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque Dios no es juguete de ustedes, Dios no es un juego. Tomen las cosas del Señor con la seriedad que éstas demandan. Ya basta de que por su mal testimonio, el testimonio del Señor Jesucristo sea mancillado. Yo no entiendo, hermanos, a veces cómo estas personas se nos colan en nuestras filas. A veces digo, ¿por qué no se van a otra religión, no? Terrible, terrible, hermanos. Falsos cristianos que tienen lugares en las iglesias. Pero para ellos va esta palabra. Apocalipsis capítulo 20. Es mejor que se arrepientan y busquen al Señor con un corazón sincero. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Dice en el versículo 11, en esta versión Reina Valera de 1960 subtitula El juicio ante el gran trono blanco. Versículo 11. Y vi un gran trono y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago.
Hermanos queridos, este es el destino que les espera a todos aquellos peces que fueron considerados peces malos, peces que eran para el desecho, peces que no eran consumidos. Espiritualmente hablando, aquí va a tener lugar el pecador, el impío, aquel que dice ser cristiano y no lo es. Hermanos, las cosas del Señor son muy serias. Dios nos ha dado una oportunidad para cada uno de nosotros. Nos ha dado una oportunidad de vida. Nos ha dado salvación a través de Jesucristo. No desperdicies esa oportunidad. Dios no es juego. Dios no es un juguete para que nosotros juguemos con Él. Sea muy cuidadoso, hermano, hermana que me escucha. Esto no es de jugar a ser cristiano. No, no, hermanos queridos. No. La paciencia del Señor tiene un límite. Así como usted, como humano que es, que cuando ya los problemas, las situaciones adversas a usted lo colman, su paciencia se agota, así también Dios, hermano. Dios no va a tomar por inocente al culpable. Dios no va a tomar por inocente al culpable. Hermanos queridos, esta parábola de la red, si bien nos devela un hermoso propósito, salvar las almas, también nos revela que lamentablemente las redes están llenas de peces que no son consumibles, que no sirven. Y esos peces que no son consumibles y que no sirven muchas veces se visten de cristianos, están en las iglesias dando mal testimonio. En otra parábola, en otra ilustración del trigo y la cizaña, bueno, esos peces malos representan a la cizaña, una mala hierba. Hermanos queridos, esta ha sido la reflexión en esta ocasión. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y sigue adelante con el Señor. Fuerte abrazo.